Hola, eh, soy Roberto Parisi, como coordinador de la cátedra Mario Kaplun. Os doy la bienvenida en esta serie de 4 programas que vamos a desarrollar en las próximas 4 semanas. Os paso con la directora del CIESPAL, Gisela Dávila. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar con ustedes en estos espacios que nos comprometen y que nos permiten trabajar desde la Cátedra Mario Kaplun de CIESPAL, hoy es mañana, y desde el Centro Internacional de Estudios Superiores para la Comunicación en América Latina y el Caribe. Les agradecemos por su presencia y por su acompañamiento. Como ustedes saben, estamos trabajando una serie de talleres y conversatorios acerca de cómo la extrema derecha y el fascismo ha estado incrementándose y ha estado entrando en todos los espacios de la democracia o de la ciudad, de los procesos políticos en el mundo. Y en ese sentido, nosotros hemos visto importante tratar desde el inicio, desde los orígenes. Es por eso que vamos a tener 4 sesiones en las que a través de un taller en el que nos va a acompañar y va a estar con nosotros Enrique Javier Díez Gutiérrez, vamos a tratar estos temas. Hoy día, por ejemplo, el tema que nos compete en este taller, en este primer taller, es el auge del neofascismo en el siglo XXI. Ser de extrema derecha está de moda entre los jóvenes. Queremos nosotros comentarles que la forma que vamos a ir trabajando será que nuestro conferencista Enrique Díez estará planteándonos el tema y tenemos algunas personas expertas también en la materia que estarán haciendo sus comentarios y aportes a lo largo del conversatorio y a quienes queremos agradecer también por estar hoy con nosotros y nosotras. Para poder empezar, vamos a hacer una presentación de Enrique. Él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, España, autor de varios libros que tienen que ver con la pedagogía, con pedagogía y educación sobre todo. Entre ellos tenemos Pedagogía del Decrecimiento en el 2024, también Emprendimiento, Emprendurismo Educativo, Educar en las Reglas del Capitalismo en 2025, Pedagogía Antifascista en 2022, entre muchos otros libros que ha estado haciendo y que nos ha compartido para estar en este momento con nosotros en este espacio. Entonces, está ya Enrique en la pantalla con nosotros. Queremos también pedir que estén en pantalla todas las otras personas que nos acompañarán en este conversatorio. Tenemos a Nicolás Reyes desde acá de Ecuador, a Fernando Gordiñón que está en Argentina, Roseli Fígaro desde Brasil, Leonardo Muriolo también desde Argentina, Manuel Álvarez desde España, tenemos a Mauro Jarquín desde México y teníamos a Mauro Servino desde Ecuador, pero creo que ya no lo veo en pantalla. Ahí está. Perfecto, entonces estas somos las personas que vamos a estarles acompañando en este espacio y que les vamos a pedir, cuando ustedes escuchen, vean o revisen este material en las redes sociales de CIESPAL, en el canal de YouTube de CIESPAL, les pedimos que nos dejen sus comentarios y nosotros vamos a estar compartiéndolos en el siguiente conversatorio. Serán 4 talleres en los que vamos a estar trabajando en este tema y que nos estaremos acompañando a lo largo de estas semanas. Así es que, sin más, agradecerles una vez más y Enrique, adelante, es tuya la pantalla. Muchas gracias a la Cátedra Mario Kaplun por esta invitación a participar y a reflexionar sobre pedagogía antifascista. Como decía Gisela, como decía también Roberto, va a ser un taller de iniciación sobre conceptos en torno a o a lo que podemos llamar pedagogía antifascista. El primero va a ser justamente sobre los datos, es decir, qué está pasando ahora mismo con el neofascismo del siglo XXI, porque de alguna forma ha tenido este auge y de hecho estamos comprobando en el mundo educativo que ser de extrema derecha está de moda entre los jóvenes. Después, a continuación, el segundo taller, hablaremos sobre neofascismos del siglo XXI, que no es el fascismo del siglo XX,
qué es lo que hace diferente, las características que le hacen diferente a este nuevo neofascismo. El tercer taller será sobre el neofascismo y las redes sociales, porque justamente donde está desarrollándose la batalla cultural es en las redes sociales. Y el último, los efectos colaterales del neofascismo, es decir, la normalización de la barbarie, que me parece que es un elemento suficientemente importante. Y estos talleres son el preámbulo de lo que luego serán los posteriores conversatorios que ya haremos colectivamente en torno al auge de la extrema derecha y la pedagogía antifascista en el siglo XXI. Hay algo que me parece que es claro y que estamos teniendo esta experiencia en muy diversos lugares a lo largo de toda la geografía. Pongo un ejemplo. Instituto de secundaria, zona minera en España, donde se ha desindustrializado toda la zona y hasta hace muy poquito era una zona donde buena parte de la gente luchaba, estaba sindicalizada, además estaba de alguna forma con un alto nivel de conciencia de clase social, luchando contra la policía o contra los antidisturbios para reivindicar el que no desindustrializaran la zona. Sin embargo, el otro día estaba en el instituto de secundaria de esta zona minera y en clase estaba con chicos y chicas de entre 11 y 12 años. Y 3 de ellos en un momento dado en la clase levantan la mano y dicen: es que nosotros somos votantes de ultraderecha. Y les digo: ¿pero qué me decís? Si no tenéis edad para votar. E inmediatamente argumentan: es que las feminazis, es que la ideología de género, aunque luego realmente no sabían lo que era la ideología de género. Pero lo que estamos viendo y comprobando, que ahora ser el malote de la clase es ser de ultraderecha. Lo que estamos constatando es que buena parte del profesorado reacciona cuando hay alumnos y alumnas que dicen que son votantes de la ultraderecha y se escandalizan, se asombran, pero no se preguntan por qué hemos llegado a esta situación en general. Porque los chicos y las chicas consideran que ahora mismo la ultraderecha representa el modelo de ser antisistema. Ya no es como aquí en España antes, que el malote de la clase era el que vestía con moda heavy o con cresta punky. No, no, no. Ahora el malote y el antisistema es el que vota a Vox aquí en España. Esto es uno de los hechos que nos ha llevado a preguntarnos qué hemos hecho en los últimos 20 años en la escuela pública española para que tanta gente joven sea votante del fascismo. Y esto es la pregunta que ha dado origen a todo el trabajo que estamos desarrollando desde hace unos años en torno al auge del neofascismo a nivel mundial. Decía Antonio Gramsci que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Este filósofo marxista parece que decía una frase profética que estamos ahora viendo en nuestro entorno. Hoy, en el estertor del capitalismo, aunque a veces los imperios, como el romano, tardan siglos en desaparecer, vemos cómo proliferan estos monstruos. No tengo que ponerles ejemplos porque los tenemos todos los días en todos los medios, en todas las noticias constantemente, desde Trump hasta Duterte. De hecho, tenemos que pensar que estamos viviendo una situación del capitalismo donde la globalización neoliberal capitalista ha generado una sociedad del 1,95. Es decir, el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial en su conjunto. Esto son datos del último informe de Oxfam Intermón. Y la historia nos recuerda que en estas épocas
aparecen grupos políticos oportunistas que las instrumentalizan y nos empiezan a hablar de mitos sobre un pasado supuestamente glorioso, en el que nuestra tribu mandaba más que las demás, y señalan como amenazas el feminismo, la inmigración, que según ellos ponen en peligro la masculinidad tradicional o la pureza del país, envolviéndose, por supuesto, en banderas y símbolos patrióticos para clamar por la vuelta a ese pasado mítico. No tengo más que recordar el lema de Trump en Estados Unidos, Make America Great Again, MAGA, ¿no? El actual neofascismo no es una réplica mimética del fascismo clásico de antaño, ligado a personajes que siempre se nos vienen a la memoria, como Hitler, como Mussolini, como Pinochet, como Videla, etcétera, etcétera. Todos esos responsables de genocidios y de crímenes contra la humanidad. De hecho, los líderes del actual neofascismo rehúsan esa definición. Sus líderes ya no hacen públicamente el saludo nazi, excepto Elon Musk, que es un caso aparte. Pero de hecho los líderes no van tampoco con la cabeza rapada ni se tatúan esvásticas compulsivamente en el cuerpo, porque no es un buen marketing de cara a su imagen pública. Aunque es cierto que hay autores en Sotraverso y alguno más que utiliza el término posfascismo, yo creo que es más útil en nuestro análisis utilizar el término neofascismo. Creo que describe más acertadamente la cara actual de este monstruo, de esta peste, como le denominaba Camus, el filósofo Camus, en su novela La peste. ¿Por qué el término neofascismo? Por dos razones. El prefijo, la primera sería que el prefijo post tiende a sugerir algo que ya está superado o que se pretende superar, lo cual no es el caso. Y la segunda razón es que el prefijo neo vincula el término con un elemento que caracteriza esencialmente y distingue al nuevo fascismo del tradicional. Es la asunción del neoliberalismo en su estructura ideológica. El auge actual del neofascismo es posible porque se levanta sobre un fascismo estructural que ya estaba ahí, que nunca se había ido. Ese fascismo eterno, como le denomina Umberto Eco, que solo necesita el momento propicio, la crisis, el desencanto cíclico de las siempre desencantables clases medias reales o aspiracionales, y que suelen formar la base social de todo fascismo. El retorno de esa peste, digo como lo calificaba Camus, está corroyendo democracias vulnerables y frágiles en nombre de la propia democracia y desde el interior de sus propias instituciones, como así lo hizo en tiempos anteriores. No olvidemos que Hitler fue durante mucho tiempo un político aceptado y valorado, que llegó al poder a través de un proceso democrático, aunque luego utilizó las instituciones democráticas para vaciar de contenido la propia democracia y acabar imponiendo una auténtica dictadura. Recordemos que Mussolini también instauró una dictadura fascista tras convertirse en presidente del Consejo de Ministros de Italia, sustentado por una coalición de partidos. Y que Pinochet fue aplaudido por Estados Unidos y se paseó por el Congreso de Estados Unidos siendo apoyado por la oligarquía de Estados Unidos. De hecho, el fascismo ha sido un fenómeno profundamente popular, financiado por la alta burguesía con un discurso antipolítica y la complicidad y el blanqueamiento de autoridades, empresarios y prensa fundamentalmente, que acaba consiguiendo casi siempre conformar un tablero de bandos enfrentados mediante la crispación política y social, que es el terreno en el que se mueve, el de la confrontación, la provocación y la violencia, el conmigo o contra mí. De hecho, a comienzos de este siglo XXI, lo que hemos asistido es a una nueva ola de resurgimiento del neofascismo a nivel global que ha transformado el campo político utilizando las redes sociales, sea la antiguamente llamada Twitter, X, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. Han utilizado estas redes sociales como forma de difusión y de viralización de sus mensajes de odio,
de sus mensajes autoritarios, nacionalistas y xenófobos, que lo que han hecho es generar incluso agenda mediática, pues acaban replicando los medios de comunicación convencionales y en las respuestas políticas. Ejemplos de ello lo vemos en América, donde el ultraderechista, supremacista y misógino Javier Milei ha sido el candidato a presidente más votado en las elecciones de agosto de 2023 en Argentina, un 30%, y está aplicando un programa ultraneoliberal al país. Por eso hoy estaban repartiendo palos continuamente a la gente que se estaba manifestando contra este programa. Un programa ultraneoliberal, libertariano, que además lo presenta como un éxito. Pero tenemos que ver también el Partido Republicano de Chile, liderado por José Antonio Kast, que es una formación de extrema derecha que arrasó en las elecciones al Consejo Constitucional en 2023. Igualmente el ultraderechista Jair Bolsonaro, que perdió las últimas elecciones presidenciales brasileñas por la mínima. Y eso que venía de gestionar desde el negacionismo una pandemia que había matado a 700.000 de sus compatriotas. Y Donald Trump, un empresario declarado culpable de 34 delitos, está repitiendo como presidente de Estados Unidos en 2025, a pesar de estar condenado y además imputado por 3 causas en las que acumula 48 cargos. A lo que podemos sumar los fenómenos de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas en el sudeste asiático, que admitió dirigir escuadrones de la muerte y utilizar ejecuciones extrajudiciales, según él, para combatir la delincuencia, pero que dejó una democracia desmantelada, una población aterrorizada y casi 30.000 muertos de su guerra contra las drogas. Y que ahora mismo Filipinas está dirigida por el hijo del anterior dictador Ferdinand Marcos. Pero podemos ver también el presidente de El Salvador, el mandatario Nayib Bukele, quien con su triunfo en las elecciones de 2024 lo que ve es respaldada su batalla, él decía, contra la delincuencia, pero lo que ha hecho es una política sistemática de violencia estatal, la militarización de la seguridad pública y las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias. Pero si nos vamos y ponemos el foco en otras zonas del mundo, vemos lo que está pasando y cómo este auge del fascismo se está replicando. Por ejemplo, Israel, donde el jefe del partido de derecha radical Likud, Netanyahu, entrega carteras y cargos estratégicos a partidos ultraderechistas, por ejemplo, Poder Judío, Sionismo Religioso, Noam, que son fundamentalistas y radicales, con líderes que se enorgullecen públicamente de ser supremacistas y homófobos, y que justo cuando Netanyahu es encausado en 3 investigaciones por corrupción, el ataque de Hamás del 7 de octubre le da la oportunidad de desatar un genocidio sobre la población palestina en Gaza y Cisjordania, poniendo en marcha además su solución final al plan colonial de saqueo, de expulsión, de erradicación sistemática de la población palestina de sus territorios que ha practicado el régimen israelí, gobernar a quien gobernase en los últimos 75 años. Pero es que en Europa igualmente se ha producido un progresivo crecimiento del neofascismo, mientras que la extrema derecha representaba solo casi el 9%, el 8,7% del Parlamento Europeo hace 20 años, esta cifra ha ido aumentando progresivamente en 2009 al 11%, el 11,8%, en 2014 al 15,7% y en 2019 al 18%. Pero es que en 2024 la extrema derecha ha crecido hasta rozar el 25% de la Eurocámara y se ha convertido en la segunda fuerza más votada de Europa por delante de los socialdemócratas. Además de que a nivel de países europeos, en 18 de los 27 países de la Unión Europea, los grupos políticos de extrema derecha aumentaron los votos recibidos en las anteriores elecciones, alcanzando cuotas de poder impensables en instituciones, en gobiernos y en parlamentos. De hecho, la ultraderecha ha conseguido ser la primera fuerza en Italia, en Francia, en Hungría, en Bélgica, en Austria, en Polonia, y en la segunda fuerza recientemente en Alemania, que tuvo elecciones, y en los Países Bajos. Es que la ultraderecha gobierna en Europa, en Italia,
en Hungría, en Polonia, en la República Checa, y ha participado el gobierno en Austria, en Países Bajos y en Suiza. En Estonia, en Letonia y Eslovaquia gobierna en coalición. En Alemania, los sucesores del nazismo, con más de 10 millones de votos, han sido los segundos más votados en las recientes elecciones del 2025. Y en Francia, la neofascista Marine Le Pen estuvo cerca de alcanzar la presidencia y la tercera fuerza del país, con la cual se alió el presidente Macron para mantener el poder. Pensemos lo que significa esto. En España, la ultraderecha se ha convertido en la tercera fuerza política, en Suecia en la segunda, en Finlandia y Eslovenia lidera la oposición, en Dinamarca y Austria son tercera fuerza del país, pero las dos primeras han mimetizado su discurso. En Croacia, Portugal y Rumanía son la alternativa a las formaciones tradicionales. En Chipre, Bulgaria, Luxemburgo han conseguido que la derecha y que incluso la socialdemocracia asumiera sus posiciones en sus programas, sobre todo en el tema migratorio y securitario. En Grecia, por ejemplo, en 2023, el ultraderechista, el Iniki Lisi, es decir, traducido sería la solución griega, liderada por el ultranacionalista y ultrarreligioso Niki Victoria y Espartano, sucesor del partido neonazi Amanecer Dorado, prohibió, que además había sido prohibido, obtuvieron, sumando todo en conjunto, un 13% de los votos para el Parlamento. Y en Portugal, en marzo de 2024, Chega, la formación de ultraderecha, quedó en tercer lugar y cuadruplicó sus resultados. Lo mismo ha pasado en Rumanía recientemente. Bueno, aunque luego se anularon las elecciones. Vemos así cómo se ha ido consolidando también una progresiva ultraderechización de Europa. En la constitución de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, su presidenta Ursula von der Leyen llegó a un acuerdo con la derecha, con los liberales y con los socialdemócratas para poner al ultraderechista italiano Raffaele Fitto en un cargo clave de la Comisión y al húngaro Oliver Varhelyi, cercano al ultraderechista Viktor Orbán, en otro. Claro, lo que vemos es que los partidos tradicionales y los medios de comunicación han acabado normalizando y blanqueando a la ultraderecha. Por lo tanto, estamos viendo un nuevo tsunami ideológico con huellas del pasado y nuevas adherencias pegadas al presente, que recorre Europa y América. A este fenómeno se le llama neofascismo, ultraderecha, neonazismo, extrema derecha, nacionalpopulismo de derecha, racismo radical. A sus activistas simplemente se les conoce con el nombre de fachas. Y es un conglomerado heterogéneo que en algunos casos se instala en el poder y en otros ejerce de oposición dentro y fuera del Parlamento, pero en todos los casos despliega una creciente influencia para introducir en las agendas gubernamentales esas políticas fascistas que se traducen en giros significativos a la derecha por parte de las otras fuerzas políticas, de derechas e incluso a veces de izquierda, poniendo en peligro derechos democráticos básicos y las conquistas sociales conseguidas por los colectivos sociales. Este, podemos decir, viejo nuevo movimiento se nutre además de un sólido entramado económico, mediático, institucional y cultural, y que además se denomina la internacional reaccionaria, que es la internacional neofascista actual. Y ellos sí que nos leen, y ellos sí que nos estudian, y ellos sí que son capaces de resignificar incluso los términos que tradicionalmente hemos defendido desde posturas de derechos humanos y progresistas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos tienen el apoyo y el beneplácito de las grandes empresas multinacionales, el apoyo de poderosos medios de comunicación y la directa colaboración de diversos núcleos vinculados al integrismo religioso, católico en Europa y evangélico en América, que a modo de reconquista apuntalan los valores y costumbres más reaccionarias de influyentes fundaciones culturales y educativas, de universidades privadas y redes formativas y de una penetración nada desdeñable en los órganos judiciales, en las Fuerzas Armadas y los diversos cuerpos de seguridad, como estamos comprobando en Argentina, pero en todos los países en general. El conglomerado de actores es verdad que es heterogéneo y cada espacio atesora su propia singularidad, pero existe un discurso ideológico común, nada improvisado, que los cohesiona.
este relato de la extrema derecha, que lo cohesiona internamente y penetra en el tejido social y en la vida cotidiana, rehúye la complejidad y simplifica extraordinariamente las cosas. O blanco o negro, no hay lugar para los matices, ni para la mezcla de colores, ni mucho menos para las diversidades, ni para la pregunta y la duda. Se impone el pensamiento único y una visión del mundo en que todo es rígido, jerárquico e inamovible. Este cierre ideológico conlleva una tergiversación y manipulación de la realidad porque esta es lo más distante a una foto fija que solo puede apreciarse desde una sola perspectiva. De hecho, las fake news, con una intensa y permanente agitación en las redes sociales, se convierten en su principal aliado. Noticias falsas que a fuerza de repetirlas tratan y con frecuencia lo consiguen de convertirse en verdades. De hecho, el neofascismo lo que recurre son un discurso antisistema que viene a decir lo siguiente: los partidos tradicionales han pervertido la política, les ha faltado mano de hierro y son los causantes de la crisis económica que ha empobrecido a las clases medias y ha hundido en el pozo a las clases trabajadoras que se sienten abandonadas e indefensas frente a las políticas de austeridad. Por ello, lo que hay que hacer es darle la vuelta al calcetín impulsando otras políticas radicalmente distintas. Y es que así se erigen en salvadores de la patria y en los más firmes defensores dicen de la libertad individual y de la elección. Siempre sale a relucir, por ejemplo, en educación el cheque escolar, el PIN parental. Además, lo que defienden es una libertad que cuestiona los derechos de la infancia y que no hace más que proteger el uso abusivo y extensivo de la libertad por parte de las familias para imponer a sus hijos lo que deben aprender en función de sus intereses particulares o de sus convicciones ideológicas y sus creencias religiosas. Algo que está en las antípodas de una escuela democrática e inclusiva. Por otro lado, detrás de este discurso no se pretende otra cosa que apuntalar el neoliberalismo, entendido como la fase superior del capitalismo más salvaje que recorta derechos democráticos y sociales, desmantela y privatiza servicios públicos y acrecienta las desigualdades, blindando y aumentando las rentas de los más poderosos y dejando a la intemperie sectores cada vez más amplios de la población. De hecho, no tenemos más que revisar los programas y las acciones de gobierno de la extrema derecha en todos los países. Claro, por eso nos tenemos... Enrique, perdona que te interrumpa ahorita, sí, solamente para avisarte que tienes unos 2 minutitos para cerrar y poder hacer la conversación. Sí, ya lo tenía previsto, gracias. Gracias. Por eso, justamente, hay una pregunta preocupante ante el ascenso vertiginoso de la extrema derecha y los neofascismos que interpela fundamentalmente a la escuela. ¿Por qué este discurso de la extrema derecha es tan seductor para la juventud y para otras edades? Pero especialmente para la juventud, porque son nuestras futuras generaciones. Hay algunas explicaciones racionales, antes apuntadas, y otras que iremos desgranando posteriormente, pero también quiero significar algunas que están presentes cada vez más, que son de tipo emocional, donde se mezcla la ignorancia, la pereza mental, el conformismo y la resignación. La cultura política y cívica, de hecho, actualmente cada vez es más deficitaria, porque informarse bien requiere conocimiento, requiere esfuerzo, compromiso, y un grueso de la sociedad se ha acomodado en la cultura de la indiferencia y la resignación. El dicho de que esto hay que aceptarlo así porque nada se puede hacer, lo que dijo Margaret Thatcher, no hay alternativa. El capitalismo lo que tenemos y es la menos mala de las opciones. Esto genera un desafecto hacia la clase política, el conocido tópico de que todos los políticos son iguales, piensen lo que piensen y hagan lo que hagan. Y por lo general no se buscan soluciones colectivas alternativas, sino que todo deriva en el refugio y la salida individual y el egoísmo. Veremos por qué ahora, frente al paro y la precariedad, están más llenos los consultorios de los psiquiatras que los sindicatos. Y por otro lado, los discursos y las prácticas racistas y antimigración, por citar algunas de las situaciones más dramáticas, se acaban naturalizando y normalizando. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer desde la educación? Esto es lo que abordaremos en los conversatorios posteriores. Eso sí, todas las alternativas conllevan un compromiso docente inequívoco para educar más allá de enseñar la asignatura, abriendo espacios de reflexión, como estamos haciendo aquí, en todas las intervenciones educativas, llenando las aulas y los centros de valores democráticos, de pedagogía crítica, de construcción de ciudadanía.
un compromiso que a veces requiere resistencia y hasta desobediencia civil, un compromiso que el poeta Gabriel Celaya supo plasmar con especial nitidez en una de las estrofas de su poema La poesía es un arma cargada de futuro. Y la recito porque me parece que es significativa y justamente para finalizar. Lo que él decía es: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Creo que mucho que comentar. Tenemos que dar paso también a las personas que nos están acompañando. No sé si es que alguien desea hacer directamente el comentario. Vamos a ser muy precisos, concisos, para que alcancemos todos y todas a hablar. Roberto Aparici, por favor, si prendes tu micrófono, estamos para escucharte. No, Roberto, no te escuchamos, está apagado el micrófono. ¿Dónde? Ahí está. ¿Ya? Sí, adelante. Bueno, Enrique, muchas gracias por tu presentación, pero se te ha olvidado un detalle muy importante. Ecuador está viviendo con un presidente de ultraderecha. Noboa realmente hace silenciar de distintas maneras a los grupos opositores y a su vez tiene el control de los medios de comunicación. Ya que estamos en Ecuador, es importante ver lo que ocurre en el seno de este país, cómo se acallan las voces y cómo se emite propaganda cercana al gobierno. Gracias, Roberto. ¿Alguien más que desee participar? ¿Algún comentario? Sí, adelante, Leonardo. Bueno, primero agradecerle a Enrique su exposición, que fue brillante, tocó muchísimos temas, cada uno de ellos podríamos seguir desarrollándolos. En los últimos años surgieron muchas publicaciones que hablan de este marco teórico, de este entramado teórico que Enrique muy bien ponía sobre esta mesa y nos decía, ¿no? Neofascismos o derechas alternativas o populismos de derecha, etcétera. Y con esos matices a mí me interesa mucho el lenguaje, me interesa mucho desde la semiótica pensar cuáles son los dispositivos lingüísticos que estas derechas o estos neofascismos, que coincido que hay que llamarlos así, ponen en el escenario de la discusión muchas veces, la mayoría de las veces, con artilugios de posverdad, de desinformación, de fake news, y etcétera. Y pensaba en que plantean dos campos de batalla. Hacia el final de la exposición de Enrique habla del neoliberalismo y que es el escenario de batalla económico, que ahí no tienen nada nuevo. Por ejemplo, en Argentina, pero en diferentes países, en Argentina lo conocemos bien, el neoliberalismo tuvo varios episodios, varios momentos, y siempre plantean las mismas, entre comillas, soluciones. No es nuevo cuando aparecen estas nuevas derechas con su planteo económico. Pero el planteo cultural, la batalla cultural que plantea la derecha, tiene que ver con el comienzo de la exposición de Enrique, ¿no? Ese encantamiento a las juventudes, con un conjunto de dispositivos semióticos que tienen que ver con el marxismo cultural, el colectivismo, la Agenda 2030, la justicia social, socialistas, comunistas, ¿no? En todos lados van a ver a esos sujetos y los van a encontrar en dos escenarios, que es lo que me preocupa últimamente, de lo que más uno está leyendo, que es en las universidades, donde existe el pensamiento crítico, por supuesto, y las ciertas conciencias sociales por las problemáticas de los otros, en los intelectuales comprometidos específicamente, y luego el segundo escenario, universidades intelectuales, y el segundo escenario es la cultura y los artistas populares. Ahí no es ingenuo que estos presidentes muy poderosos, elegidos dentro de la democracia, señalen artistas populares, y estoy pensando en la disputa entre Donald Trump y Taylor Swift, por ejemplo, o con jugadores de fútbol, o con actores y actrices, digo, o con Hollywood, apuntar contra Hollywood, ¿no? En el caso de Trump también, digo, esos escenarios también parecen formar parte de una receta, ¿no?
Gracias, Leonardo. No sé si alguien más desea hacer algún comentario. Roseli y después Nicolás. Buenas tardes. Gracias por tu exposición, Enrique. Un placer oírte. Yo quiero hablar de esta cuestión económica. Pienso que la relación que tenemos hoy con el siglo XX pasado es una mudanza importante de los medios de producción, porque entrábamos en los años 20 en un modelo de la grande industria, un modelo de transformación profunda de cómo producir, de cómo consumir y de cómo se relacionar, uma mudança cultural, uma mudança econômica, não? E que ha habido desde os finales del siglo XIX hasta finales, mediados del siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento eterno de levantes, movimentos revolucionarios, movimentos reaccionarios de profunda transformación, ¿no? Que en la segunda mitad del siglo XX se constituyó, sobre todo en Europa, un modelo de estado de bienestar social que jamás ha llegado, pelo menos en Brasil, ¿no? En toda la América. Entonces, pienso que la transformación de los medios de producción en el siglo XX, con la cadena de producción que yo llamo de la maquinaria digital, que engloba todos los otros ramos de producción, que conecta a ella, a estas grandes big techs, conectan en sí todos los otros ramos de producción, a cualquier que sea, ¿no? Transformando profundamente exatamente una cultura da produção, uma cultura do trabalho, uma cultura mais general da sociedade, e que isto traz muitas instabilidades sociais, muito medo, né? Porque há o discurso de medo muito presente em nossas mídias, em las redes sociais, mesmo hay todas as grandes bandeiras, não, progressistas que estão vinculadas às questões de gênero, de raça, etnia, inclusão, causam também instabilidades a estes grupos mais tradicionais, desta cultura mais tradicional. Então, eu penso que há aí uma situação muito complexa de transformação de las relaciones sociales, de las relaciones culturales, y también un rediseño de las cuestiones de clase social. ¿Quién es la clase trabajadora hoy? Algunos piensan que ella no existe más, que no hay más banderas como estas. Incluso gente que se progresista, ¿no? Entonces, pienso que hay un conjunto de cuestiones que espero que podamos tratar a lo largo de estos. Y los jóvenes son los atingidos por estas cuestiones, porque ellos, claro, en la familia, en la tradición del pensamiento de la familia, ellos perciben todo esto, esta situación dramática, y pienso que estamos fuera de moda, como dice Enrique, ¿no? Los derechos, lo bienestar está fuera de moda. Entonces, hay ahí que profundizar un debate, mas quería
resaltar esta cuestión de las mudanzas profundas en el mundo del trabajo, en la economía, en la cultura del trabajo, en la organización mismo de las instituciones que tradicionalmente estaban a frente de las lutas populares, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Roseli. Nicolás Reyes, por favor. Muchas gracias, Gisela, colegas. Enrique, muchas gracias por tu presentación. Quizás solo unas breves ideas, unas pinceladas sobre lo que tú has dicho, algunas reflexiones que me parecen como importantes. Y es que también hay que tener mucho cuidado con estas narrativas que de alguna manera también están queriendo dinamitar varios conceptos, ¿no? Y uno de ellos es el propio concepto de derechos humanos, ¿no? Es decir, que en la narrativa, ¿no es cierto?, colocan al tema de los derechos humanos como algo negativo contra lo que hay incluso que combatir. Cuando sabemos, y ustedes han hecho también esta mirada histórica, que los derechos humanos, digamos, no fueron, digamos, un papel más, sino que fueron incluso muchos de ellos, o si no todos, más bien dicho, productos de largas luchas sociales, de movimientos sociales por conquistar esos derechos. Entonces, hay una narrativa muy fuerte en contra de los derechos humanos y también del multilateralismo. Y nuevamente recordando una visión histórica, por ejemplo, la importancia que tuvo la creación, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas en el periodo de la posguerra, como un elemento también para decir, bueno, estamos muy dolidos como humanidad, pero tenemos que llegar a unos mínimos para poder salir adelante en áreas fundamentales. Y ese ataque a los derechos humanos y al multilateralismo es muy peligroso porque nos estamos enfrentando a un contexto en donde tenemos, por un lado, todo el tema del cambio climático, por ejemplo, es decir, hay desafíos globales comunes, tenemos todo el tema relacionado con los sistemas democráticos y otros fenómenos, ustedes han mencionado, por ejemplo, todo el tema de migración. Y si no tenemos una lógica de conciencia, de solidaridad global, pues, como siempre, lamentablemente, los grupos más afectados históricamente son los que se verán más golpeados en el presente y en el futuro. Mi segunda reflexión es que, de alguna manera, yo sí pongo como, y creo que en las artes de la invitación a este espacio estaba también, entre comillas, pongo muy entre comillas el hecho de que esté de moda entre los jóvenes el tema del fascismo, ¿no es cierto?, de la extrema derecha. Creo que no se puede hablar de los jóvenes como un común, así como bloque global, sino que hay diversidades dentro de las juventudes y creo que también paralelamente, efectivamente, hay unos discursos, ¿no es cierto?, que tienden hacia el fascismo y la extrema derecha, pero hay otros, digamos, que tienden hacia una lógica de la reivindicación y de nuevas luchas sociales que están surgiendo también desde la juventud. Véase el caso de Chile, por ejemplo, con los estudiantes secundarios, universitarios, etcétera, por poner un ejemplo. Entonces, me parece que hay que como matizar ese tema de englobar el tema de la juventud como en un solo concepto. Y finalmente vuelvo, Enrique, al tema que tú decías de lo educativo. Creo que el eje educativo sigue teniendo una vigencia fundamental, entendiendo que lo educativo no está solo en el aula, en la relación docente-estudiante. Aquí entra también indudablemente los medios de comunicación, ahora las redes sociales, el espacio familiar, social, etcétera. Y ahí es un espacio importante en donde hay que justamente fortalecer muchísimo este elemento del pensamiento crítico, porque estamos en una era en donde hay tanta información circulando, la mayoría de ellas es información falsa que circula mucho más rápidamente que la información verificada, y por eso es fundamental también volver hacia elementos centrales de la educación desde una mirada filosófica, epistemológica, el pensamiento crítico, y yo creería que ahí es una
un gran espacio, digamos, también en donde podemos justamente ir matizando ciertas verdades, entre comillas, que circulan ahora, que en realidad son grandes mentiras que circulan mucho más rápido que los elementos centrales que la ciudadanía debería tener. Eso de mi parte, y nuevamente gracias por este espacio sumamente interesante. Gracias, Nicolás. Lamentablemente vamos a tener que terminar con Mauro Cervino por el tiempo, pero vamos a dejar las preguntas que también tienen las demás personas pendientes, porque después de que Mauro Cervino haga su intervención, tendremos unos 5 minutos para que Enrique haga también unas reacciones y cerraremos este primer taller, pero enseguida vamos a abrir el segundo, así es que siempre para pedirles que nos acompañen. Adelante, Mauro. Gracias por esta oportunidad de poder expresar algunas consideraciones en torno a la temática que ha tratado Enrique. Por cierto, un diagnóstico impecable, ¿no?, respecto de lo que estamos viviendo. Bueno, desde un punto de vista, diríamos, si nos colocamos en una larga duración histórica, me gustaría poder decir lo siguiente. Estamos frente a un devenir de derecha del mundo, que no es de ahora, ¿no?, sino que, como digo, se puede inscribir en una larga, quizá larguísima duración. Tenemos enteras épocas en donde la derecha o las derechas, las ultraderechas, han podido gobernar y han establecido hegemonías en los diferentes países y continentes, ¿no? Y desde este punto de vista de la larga duración y en ese marco de un devenir derecha, parafraseando a Gilles Bembe, ¿no?, cuando habla del devenir negro del mundo, yo creo que tiene mucha similaridad que valdría la pena considerar. Me parece que tenemos que referirnos a ciertos momentos relevantes en esa larga duración histórica. Hace más de 60 años, un intelectual llamado Pasolini, Pierpaolo Pasolini, ya advertía sobre la mutación antropológica a la que íbamos a asistir en un país caracterizado por una hegemonía, caracterizado por una fuerte presencia de una izquierda. En ese momento el Partido Comunista Italiano era el partido comunista más importante de Occidente, además de, evidentemente, el partido de la Unión Soviética. Y en ese momento, en los años 60 del siglo pasado, la mutación antropológica tenía que ver precisamente con eso de una indiferenciación, una homogeneización del sujeto, y la advertencia que hacía Pasolini respecto del consumo, del consumismo y especialmente del consumo televisivo. Décadas después, otro autor italiano, Giovanni Sartori, también advertía sobre la presencia de lo que llamaba el homo videns, y entonces los efectos de empobrecimiento de la capacidad argumentativa, etcétera, etcétera, que padecían los sujetos. Entonces, es cierto esto es interesante abordar la cuestión que ahora está de moda la derecha, ¿no? ¿Por qué los jóvenes sienten que está de moda la derecha? Pero esa pregunta implica otra, porque también eso quiere decir que en algún momento estuvo de moda la izquierda, y yo lo sé, lo viví en los años 70, 80, estuvo de moda la izquierda. Entonces, ¿por qué dejó de estar de moda la izquierda? Y esa es una pregunta que habría que hacerse. ¿Y cuáles son todos los errores que sin el sentido histórico de lo que he señalado al comienzo, en cuanto a que el devenir de derecha es siempre, más dominante que cualquier otro devenir? Históricamente la izquierda siempre tiene que ir como detrás y tratar de tamponar las barbaridades que hacen las derechas en todo el mundo. Entonces, aquí me parece a mí que un punto fundamental es discutir y reflexionar sobre los errores de las izquierdas, porque evidentemente cuando se habla, por ejemplo, de derechos humanos, bueno, el ejercicio de los derechos humanos, ¿cómo se han podido dar, cómo se han plasmado en la vida cotidiana de muchísimos jóvenes o de muchísimos sujetos en nuestros países? ¿O ha sido evidentemente una simple retórica, ¿no? Importantísima, por cierto, pero una retórica que no se ha plasmado en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Y no quiero entrar en el mérito de los derechos humanos. Creo que se puede, digamos, leer un texto muy importante como el texto de Toni Negri, Imperio,
en donde se habla de que los derechos humanos precisamente son la punta de lanza de ciertos discursos dominantes y ciertas lógicas globales dominantes que vehiculiza evidentemente algún tipo de cuestión que no es conveniente para las grandes sectores populares. Entonces, me parece a mí que en cuanto a los jóvenes, yo vengo 4 décadas estudiando jóvenes, tenemos que introducir un elemento fundamental, que es lo que en parte ha señalado Enrique, que es el hecho de que en estos años, en los últimos 20, 30, 40 años, se han ido consolidando lo que algunos de nosotros llamamos el problema de la masculinidad hegemónica. Es decir, el hecho de que nuestros jóvenes han repetido, han reproducido una lógica, una dinámica que es la dinámica de inferiorización, de aniquilación del otro, de la proximidad, aquello que está al frente de los sectores juveniles. Volver a estudiar ese tema de la masculinidad que nosotros estudiamos en el caso de las bandas, de las pandillas, de las organizaciones juveniles de la calle, y hoy que me parece que se ha ido difundiendo y amplificando, creo que es un elemento que nos puede dar luces sobre por qué hoy está de moda la derecha, por qué los valores de derecha están de moda. Y termino diciendo, no es cuestión creo, de pensar si estamos frente al posfascismo o al neofascismo. Enzo Traversaro lo que hace es establecer que probablemente estamos en un posfascismo porque el fascismo histórico italiano y alemán, es un fascismo que planteaba un proyecto civilizatorio. Evidentemente es un proyecto autoritario, pero tenía una idea de hombre nuevo. Era un proyecto futurista, la retórica, la estética era futurista en esa época. Hoy, en cambio, el proyecto neofascista o posfascista es un proyecto absolutamente bárbaro, es un proyecto cruel, es un proyecto antipolítico, es un proyecto que no, es un proyecto antidemocrático. Entonces, la tarea de la izquierda, de las izquierdas en nuestros países es recuperar el valor de la democracia y de la política. Gracias, Mauro. Y Enrique, bueno, hacer como un cierre, unos 3 minutitos sobre el tiempo. Sí. Bueno, simplemente por comentar algunas de las cosas, lo que ha dicho el profesor Leonardo Murolo sobre el lenguaje. A mí me preocupa también, efectivamente, algo que ha conseguido la extrema derecha y ha sido sorprendente, que es resignificar los términos que tradicionalmente estaban atribuidos a la izquierda. Por ejemplo, aquí en España, ahora libertad se entiende como la ha definido el icono de la extrema derecha española, que es Isabel Díaz Ayuso. Y esto están generando una batalla cultural que efectivamente la están ganando por goleada y están apuntando y señalando, como muy bien decía el profesor Leonardo, a universidades intelectuales comprometidos, pero también a la cultura y artistas populares. En cuanto a lo que planteaba la profesora Roseli Aparecida, perdonen que me cite, pero es el último libro que me acaba de llegar, me lo han mandado desde Argentina, la editorial Miño y Dávila, que se titula justamente Emprendimiento o Emprendedurismo Educativo, educar en las reglas del capitalismo, la nueva guerra cognitiva neoliberal en educación. Aunque es un título largo, viene a decir que justamente la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, especialmente a partir de la crisis financiera de 2008, pretenden un cambio cultural profundo, extender un modelo de conducta empresarial al conjunto de la sociedad, es decir, la empresarialización de la vida. Y esto es un proyecto de ingeniería social consistente en la edificación de una sociedad como empresa. Lean la última novela de Almudena Grandes, se titula Todo va a estar bien. Bueno, y es este modelo en una distopía y lo plasma. Lo que se pretende es cambiar el reconocimiento de los derechos colectivos por mecanismos de individualización de los riesgos sociales, en línea con la ideología neoliberal, cada uno responsable de su destino. Y las políticas educativas europeas de emprendimiento están siendo usadas como una tecnología de gobierno en la distancia cuyo propósito es dirigir la conducta del alumnado convirtiendo al sujeto en emprendedor de sí mismo, es decir, aprender a comportarse según el modelo de la empresa, que digo que es un nuevo proyecto de ingeniería social porque nos están educando en la pedagogía del egoísmo, del interés propio. En cuanto a lo que planteaba el profesor Nicolás Reyes,
los derechos humanos es una conquista, no cabe duda, aunque yo creo que son mejorables desde las críticas desde el sur, desde el feminismo, que han hecho aportaciones, pero tenemos que ir hacia adelante, se trata de avanzar. Y ciertamente, en ese negacionismo del cambio climático que están empeñados la ultraderecha, yo a partir de Pedagogía Antifascista saqué otro libro, que era un capítulo de ello, pero lo desarrollé en un libro que es Pedagogía del Decrecimiento, porque somos ecodependientes e interdependientes. Y la ultraderecha está adoptando las políticas de ecofascismo. Claro, y yo pienso que no solo corresponde, como dice el profesor Nicolás, a la escuela, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad educar a las generaciones jóvenes, que se necesita toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros. Y por último, muy acertadamente decía el profesor Mauro Cervino, y yo estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que analizar no solo lo que ha hecho la derecha y la extrema derecha, sino lo que ha hecho la izquierda. Y en esto yo lo abordaré posteriormente en otro de los talleres y hablaré justamente de que una de las causas del auge del neofascismo es lo que se denomina la tragedia de la socialdemocracia, que dicho en palabras rápidas, lo que es la gestión del capitalismo, llámese capitalismo de rostro humano, tercera vía. De hecho, puedo poner el ejemplo que dijo Margaret Thatcher. Decía ella, yo lo que considero que es mi mejor herencia, de la que más orgullosa me siento, es Tony Blair, porque el Partido Laborista ha acabado comprando mi marco ideológico. Esto es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear, si el auge del neofascismo no tiene también que ver con las políticas que se han hecho desde la izquierda. Muchas gracias. Gracias, Enrique, y decirles que desde esta Casa de la Comunicación CIESPAL estamos comprometidas a seguir avanzando y debatiendo. Creo que es importante evidenciar todo lo que hemos dicho, evidenciar todo lo que se está discutiendo y que está en la palestra de lo que deberíamos tomar en cuenta desde el discurso, los debates, la vulnerabilidad que tenemos en las redes digitales y cómo se va creyendo ciertos discursos que realmente no tienen fundamentos o que tienen un fundamento que va en detrimento de las sociedades. Agradecerles por este primer taller, muchísimas gracias por su participación. Estaremos haciendo las preguntas que nos quedaron, que están escritas aquí en este chat y que abordaremos en los siguientes talleres. Nos vamos a mantener conectados y esperamos que nos puedan seguir, acompañarnos, escribir sus comentarios y preguntas. Y después nosotros desde CIESPAL estaremos comunicándonos con ustedes. La Cátedra Kaplum también agradece su presencia. Será hasta el próximo taller.